Bien, vamos a desarrollar el día de hoy la práctica de aparato urinario. Recuerda que cuando vimos el tema de aparato urinario, les expliqué que debes de recordar dos cositas. Primero, las funciones y segundo, los componentes. ¿Ya? Las funciones del aparato urinario controla la cantidad, la composición de los líquidos en el cuerpo y segundo, forma la orina. ¿Ya? Recuerda eso, forma la orina. Vamos a desarrollar la pregunta número 1. Nos dice, hormona de la corteza suprarrenal que regula el metabolismo del sodio y el potasio. Esta hormona actúa a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel de los tubos colectores. Para poder marcarlo, se vea, vamos a utilizar acá nuestra herramienta de nuestra pizarrita. A ver, utilizamos ya esto. Entonces, la hormona de la corteza suprarrenal que regula el metabolismo del sodio y el potasio es la aldosterona. Aldosterona. Asocia, ¿ya?, la aldosterona sodio. ¿Cuál es el símbolo de sodio? Na. Aldosterona. ¿No? Puedes asociar, puedes tratar de encontrarle alguna relación. Recuerda que la aldosterona, ¿no?, es producida por la corteza suprarrenal. ¿Dónde actúa? Ya les dije que actúa a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel de los tubos colectores. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Túbulo contorneado distal y tubos colectores. ¿Ah? Listo. Y no solo actúa la aldosterona a ese nivel, también actúa ¿quién? También actúa la antidiurética. Esto es un clásico. Mira, vamos a desarrollar preguntas de exámenes de años anteriores. ¿Ya? Con esto terminamos todo. ¿Ya? Con esto va a estar ready para tu examen, ¿ya?, de admisión, tu examen seco. Vamos a colocar acá. Ya, vamos con la número 2. ¿Ya? Pregunta que ha sido tomada en un examen seco, invierno, ya por el año 2015. La zona cortical del riñón está representada por, acá nos hace referencia al riñón. A ver, vamos a utilizar nuestra herramienta. Ya está. A ver, otro colorcito. A ver, utilizamos color. Ya. Este colorcito. Recorremos al riñón. El riñón, ya. El riñón tiene dos partes básicas. Una parte externa y una parte interna. La parte externa, esta parte externa, que es medio granular, la parte externa se llama corteza. Recuerda. Borrado. Qué bonito. Ahora sí. Vamos. Entonces aquí, recuerda, se llama, a ver, corteza. Y te coloco las tres primeras letras con mayúscula. Corteza. ¿Por qué? Porque hay que aplicar tips. Cuando tú estudias necesitas desarrollar la sinapsis, pero sobre todo necesitas desarrollar puntos de unión. ¿Cómo puedo repasar, profe, tanto que aprendí en biología? Ya la cabeza me hierve, me dice, no. Tengo una inflamación, profe, en mi cerebro. Take it easy. Estudiar no es difícil. Nada es difícil en la vida. Bueno, cuando uno le pone ganas, difícil no es, pero sí exige esfuerzo. Por supuesto que sí, toda la vida exige esfuerzo. Nada es fácil. Cuando tú quieres ser médico y de repente llega una persona que está mal del corazón, tú tienes que saber sobre las aurículas, sobre los ventrículos, la inervación, la vascularización. Lógico, para que le salves la vida. ¿No? Estudiar medicina no es para que uses tu mandil y uses tu estetoscopio y camines por la calle. No. Si tú escoges una carrera biomédica es para ayudar a otras personas. Para eso. Viene una persona, necesita que le ayude, tiene un problema de corazón. Entonces tú necesitas aplicar tu conocimiento, lo que aprendiste, las horas y horas que pasaste leyendo los libros, las horas y horas en la práctica en la universidad, en tu curso de especialización. Cualquier carrera, jóvenes, exige eso.
Quieres construir tu casa, vas donde tu amigo, tu promoción, que era más vago y ahora es ingeniero civil. ¿Quién sabe cómo hacer con su título? Oye, promoción, quiero que hagas el plano de mi casa. Ya, hace el plano, temblor, grado 3, plum, se cae abajo tu casa. ¿Cómo? No, ten eso en cuenta. Estudiar, jóvenes, demanda esfuerzo. Y hay que buscar relaciones. Miren, corteza, ¿con qué se relaciona? A ver, ¿con cuál relaciona de todas las alternativas? Miren, ¿qué dice cortical? 3 letras. C-O-L. Corpúsculo. La zona cortical presenta el corpúsculo de Malpighi. Entonces, asocia corteza, corpúsculo. La respuesta aquí es la letra A. Tenemos que asociar, tenemos que acostumbrarnos a ir asociando lo que son los términos. Vamos con la pregunta 3, examen de admisión. Este ha sido el examen CEPU. Este es un examen de admisión, ¿no? Por ejemplo, hormona que estimula la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales. Ya lo hemos visto, ¿te acuerdas? A ver, la pregunta 1, ¿qué dice la pregunta 1? Esta pregunta 1 también es de un examen de admisión. Mira, y se vuelve a preguntar aquí. Reabsorción de sodio, entonces recuerda, sodio. Ya, sodio y agua. ¿Dónde ocurre estos túbulos renales? En el túbulo contorneado distal y en los tubos colectores. Allí se presenta. Sodio, esa es la palabrita, sodio. ¿Cuál es la que estimula la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales? Recuerda, yo te comenté el sistema, a ver si recuerdas, SRAA. No sé si te acuerdas. A ver, repasemos. Sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Eso lo vimos en el tema de aparato urinario, con unos dibujitos animados. Cuando hablamos de la reabsorción de sodio, vamos a asociarnos al componente, este componente. ¿Cuál es? La aldosterona. ¿Ya? La aldosterona. Es un clásico, ¿no? Entonces, cuando tú estudias, tienes que priorizar con lo clásico, qué es lo usual, qué es lo que siempre me preguntan. Entonces, estudiar anatomía, jóvenes, es AMA. El día que tú revises, ya estando en la universidad, un libro de anatomía común, clásico, que utilizan, es el libro de Anatomía y Fisiología de Tórtora. ¿Sí? Grueso, tiene muchas hojas. Y eso tienes que leerlo, tienes que leer ese libro. Y no solo el de Tórtora. Por allí alguno dirá, profe, quiero ser un tigre en anatomía, algo más. La Target, por ejemplo, 2 tomos, o sea, así es el libro. Pero tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle horas, ¿no? Y horas para leer, ese sí. Tus amigos estarán juergueando y tú vas a estar estudiando, porque tienes una decisión de cumplir tu meta. Entonces recuerda, la aldosterona retiene sodio y agua también, por supuesto que sí, y actúa a nivel del túbulo contorneado distal y los tubos colectores. ¿Ya? Túbulo contorneado distal y tubos colectores. No, vamos con la pregunta 4. Miren, es una pregunta de examen CEPU del 2010. A ver, porque los profes que hacen reciclan las preguntas, ¿no? O sea, los profes que elaboran el examen de admisión, no sé, como buenos biólogos, reciclamos. Esta pregunta se tomó en el 2010, la vuelvo a tomar. Se tomó en el 2015, la vuelvo a tomar. Así es. Nos dice que no forma parte del corpúsculo renal. Acá, corpúsculo renal. Si recuerdas, el corpúsculo renal está conformado por 2 componentes. Vamos por partes. Ya lo dijo el filósofo Jack el Descuartizador. Vamos por partes. Corpúsculo renal, ¿qué comprende? Comprende el glomérulo y comprende la cápsula de Bowman.
Pacífico. Cápsula del Bowman, ¿no? Ya. Esos son los dos componentes principales del corpúsculo renal, glomérulo y cápsula de Bowman. Pero, profe, acá hay cápsula y también está glomérulo. Entonces, esto es verdadero y este es verdadero. Sí. ¿Y qué hago con los otros tres? Pues tienes que recordar, si dice cápsula de Bowman, también tiene el espacio de Bowman. Y no va a ser porque dice Bowman. Claro. Y el glomérulo está formado por ¿qué? El glomérulo está formado por arteriolas. Por lo tanto, esto también es correcto. Entonces, ¿cuál te queda? Pues la letra E, y esa es la respuesta. El túbulo contorneado. Esto no forma parte del corpúsculo renal. Cuando hablamos de corpúsculo renal, hemos mencionado glomérulo y cápsula de Bowman. El corpúsculo renal forma parte de la nefrona. Recuerda que la nefrona está conformada por el corpúsculo renal y los conductos uriníferos, donde está el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal. Allí están. Entonces, si has repasado, en primera, profesor, lógico. ¿No? Es como cuando en el fútbol te dan un pase. Ya tu amigo se llevó al defensa, se llevó al arquero y dice, toma, así, a lo la padula, toma, tipo Carrillo, toma, hazlo. Y el otro define perfectamente. No, pues, pero si has practicado, pues, gol. Entonces, si has practicado, vas a responder de la manera correcta y adecuada. Entonces, recuerda aquí, corpúsculo, glomérulo y cápsula de Bowman. ¿Y de dónde viene el corpúsculo? ¿Con qué relacionamos el corpúsculo? Con la nefrona. Nefrona o nefrón, ¿verdad? Entonces, aquí, recuerda. Corpúsculo y los conductos uriníferos. ¿Y cuáles son los conductos uriníferos? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Esa es la base. Yo te puse la diapo, si recuerdas en la clase, te dije, esto sí o sí va a entrar, sí o sí, sí o sí. Entonces, espero que te estés haciendo caso. A ver, avanzamos. Ya vamos con la 5 y la 6. Examen de emisión. Acá. Ahora pregunta. Dibuja, recupera. Otro versículo. Listo. Muy bien. Vamos con examen de emisión 2008. Me pregunta por la nefrona. Tengo que focalizar mi atención para desarrollar una pregunta de manera correcta y adecuada. Tengo que focalizar mi atención. ¿Qué me está preguntando? Nefrona. Muy bien. ¿Qué más me pregunta? Se lleva a cabo la filtración del plasma. Esta es la palabra clave, filtración. Cuando vimos el tema de aparato urinario, nosotros mencionamos que existen 3 etapas para la formación de la orina: la filtración, la reabsorción y la secreción. A ver, acá me pregunta por la filtración. La filtración se realiza en el glomérulo. La filtración se realiza en el glomérulo. Pregunta: ¿hay glomérulo en las alternativas? No hay. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Pero se realiza en el glomérulo? Sí, se realiza en el glomérulo. Claro que sí. Ahí se realiza. Pero no hay precursor. No hay. A ver, veamos una pregunta anterior. ¿Cómo se puede desarrollar esto? Ya. Muy bien. Observa. Te dije que la filtración, a ver, observemos la anterior. La filtración ocurre en el glomérulo. Aquí te expliqué del glomérulo, ¿no? Aquí está todo el glomérulo, ¿no? Entonces, a ver, activamos otra vez. Bueno, activemos. Ya. Aquí está la palabra glomérulo. Vamos por otro color, a ver. Con este. Acá tenemos la palabra glomérulo. Y el glomérulo forma parte ¿de quién? Del corpúsculo. Por lo tanto, la respuesta debería ser glomérulo. O es la respuesta glomérulo, pero no está. Pero si no está,
El glomérulo forma parte ¿de qué estructura? Del corpúsculo renal. Por lo tanto, lo que debería de marcar, a no estar esta palabrita, mal fue esto. ¿Listo? Esa es la respuesta. Entonces, glomérulo no hay, pero forma parte ¿de qué? Del corpúsculo. Y esa sería la respuesta correcta, ¿no? Así es como elaboramos los profesores las preguntas del examen. No tan fácil, tiene que demostrarme al alumno que ha estudiado, que sabe, que puede relacionar, que puede comprender, que puede razonar. Así que la 5, letra A. Y nos vamos con la 6. ¿Qué diferencia a una neurona cortical de una, a una nefrona cortical de una nefrona yuxtamedular? Estamos hablando del riñón y estamos hablando de la zona de la corteza y de la médula. La diferencia dentro de los componentes en las nefronas viene a ser la estructura que no está en la parte cortical, sino está en la parte yuxtamedular, está en la médula, porque las nefronas están en la corteza, acá en la corteza, o muy cerca a la médula, ¿no? En ese borde, eso se llama yuxtamedular. Pero hay un componente que no forma parte de la corteza, que está aquí en la zona medular. ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del asa de Henle. Recuerda que el asa de Henle tiene una porción descendente y luego tiene una porción ascendente. ¿no? Porción descendente y porción ascendente. El asa de Henle no está en la zona cortical, ¿no? Esto sería la parte zona cortical, está en la zona medular. Entonces, el asa de Henle es lo que diferencia una nefrona cortical de una yuxtamedular. Listo. No, vamos con la 7. Listo. Vamos con la 7. En la 7, la pregunta es: no forma parte. Esto es básico, ¿no? Para tenerlo presente. No forma parte de la composición de la orina. Vamos a volver. No forma parte de la composición normal, dice acá, ¿ya? Composición normal. Cuando vimos el tema, hablamos de que hay componentes normales y componentes que no son normales. Los componentes que son normales es el agua, ¿ya? Por ejemplo, es normal. El agua es normal, el ácido úrico es normal, la creatinina, la creatina, la urea es normal. ¿Cuál no es normal? El que no es normal es la glucosa. Recuerda que la glucosa se tiene que reabsorber a nivel de túbulo contorneo proximal. Aquí se reabsorbe o se debería de reabsorber el 100% de la glucosa. Aquí debería de reabsorberse. ¿En qué casos la orina puede presentar glucosa? Cuando una persona sufre de diabetes. La diabetes es el exceso de glucosa en la sangre porque falta insulina. Y la orina, al tener glucosa, va a ser dulce. ¿Y cómo sabes del profesor? Pues hay que leer. Pero recordemos un poco la historia. Vayamos a la época de los griegos. A ver, hablemos pues de Aristóteles. ¿Qué se hacía? Mira, para diagnosticar una enfermedad. No se hablaba de diabetes en esa época, no antes de Cristo. Pero sabían que las personas tenían algún problema en su salud. ¿Y cómo lo determinaban? ¿Cómo hacían su diagnóstico? Los llevaban a algunos pacientes a orinar cerca de hormigueros. Un hormiguero, pues, es donde hay hormigas. Entonces las personas orinaban. Y si es que las hormigas salían, se acercaban a la orina, porque la orina estaba cargada de glucosa. La glucosa es un glúcido, es un azúcar. Y si las hormigas se acercaban a la orina, eso demostraba que esa persona tenía exceso
de ese azúcar en sangre. O sea, en esa época, pues no hablamos de diabetes, ¿no? Ahora, supongamos que un médico quiere evaluar a sus pacientes, está en una zona altoandina, no hay pues rapid test. ¿Qué hace el médico? Le dice al paciente, beba su orina. Sí, es verdad, o sea, así es. No, a ver, la orina obviamente tiene un sabor salado, una orina normal, porque tiene sodio, potasio, tiene diversas sales. Pero si la orina tiene un sabor medio dulzón, es porque tiene exceso de glucosa. Esa persona estaría sufriendo ¿de qué? De diabetes. ¿Ah? Hay que cuidarse, no te excedas en el consumo de azúcar. Eso es una recomendación. Muchos en Navidad se han excedido con los panetones. Una cosa es comer una tajadita, recuerda, un panetón, una tajadita de panetón equivale a comerte 7 panes. Alucina. Te estoy hablando de un panetón normal, a ese panetón le echas pues más cosas. Te comes un chorotón y ya fuiste. Ten cuidado, no te excedas. Las personas sufrimos la mayoría de enfermedades, algunas a partir de los 30 y otras a partir de los 40 en adelante. ¿Ya? Mientras mejor sea tu vida, mientras más sana sea tu vida, más tarde se va a presentar las enfermedades o quizás no se presenten, ¿no? Pero eso hay que ser cuidadoso. ¿Ya? No te excedas en eso. Vamos con una pregunta de examen seco, a ver, del 2007. En una orina normal no debe presentarse. ¿Qué cosa no debe presentarse en una orina normal? La glucosa, profe, y ala. Ah, muy bien. Pero ¿qué otra cosa no debe presentarse en una orina normal? ¿Ya? Recuerda que a nivel del TCP se debe resolver el 100% de glucosa y el 100% de aminoácidos. Bueno, debería en todo caso, ¿no? Por lo tanto, lo que no debería haber en una orina normal son proteínas. Te voy a dar un dato, ¿ya? Según MINSA. MINSA es el Ministerio de Salud del Perú. En el Perú, cerca de 1 millón de personas sufren de problemas a los riñones. Para que sepan. Problemas a los riñones ya cuando hay una molestia, bueno, puedes tener cálculos, etc. Y eso puede conllevarte a otras patologías, ¿no? En el Perú nosotros tomamos agua, un agua denominada, clasificada como dura. ¿Y por qué se le clasifica como dura? Porque esa agua tiene muchas sales minerales. Incluso tiene hasta metales pesados, ¿no? Acá en Tacna tomamos agua con arsénico. Bueno, entonces, una decisión adecuada y correcta, jóvenes, es que instales un filtro en tu casa, ¿no? Yo tengo un filtro en mi casa y cuando le comento esto a mis amigos dicen, no, muy caro, prefieren comprarse su tele de 60 pulgadas que cuesta lo mismo. Bueno, cada quien toma una decisión que puede luego influir en su vida. Un buen filtro es caro, por supuesto que sí, un buen filtro es caro. Pero no lo veas como caro, es una inversión. De eso se trata. Así que si alguno se interesa en filtros, contacta con su profe, también vendo filtros. Bueno, listo, entonces acá la proteína. ¿Ya? Vamos terminamos, un par más y me quito. Ya está, un par más. 9 y 10. Y con esto terminamos, con la 9 y con la 10. Listo. La 9, el primer paso. Vamos a activar otro, dibujar. Dibujamos, a ver qué colorcito, un blue, ya, acá, bueno, no quiere que me vaya, ya vamos, ahí está, ahora sí, dice el primer paso en la formación de la orina. Recordemos, formar la orina requiere 3 pasos, ¿ya? 3 pasos para formar la orina. Empieza con la filtración, primer paso, segundo paso la reabsorción y tercer paso la secreción. ¿Ya? Recuerda que el primer paso se llama filtración glomerular, ¿no? Que ocurre en el glomérulo. Acá la respuesta entonces va a ser la letra C, filtración, y si quieres la aumentas, escribes al costado filtración glomerular. ¿Ya?
¿Cuánto se filtra cada día? Tus riñones filtran promedio 180 litros cada día. ¿Y qué pasa si tienes problemas en tus riñones? ¿Qué va a pasar? Ya te he dicho, 1 millón de personas sufren de problemas en los riñones. ¿Qué pasa? No se filtra correctamente lo que es la sangre y eso, al no filtrarse, origina problemas en tu salud. A veces uno dice, oye, no sé qué me pasa, me siento mal. Obvio, hazte un análisis, anda al médico por lo menos una vez al año, ¿no? Hazte tu análisis de cómo está, tú llevas una muestra de orina que te haga un análisis. Uno de mis amigos en la universidad, sí, mi bro, se llama Pedro, ¿no? Y a veces Pedro se sentía, oye, me duele acá, me decía, estudiaba bastante, Pedro, ¿no? Y yo le digo, oye, pero ¿por qué no te haces un chequeo? Porque en la universidad tenemos lo que es el área de seguro, el área médica, ¿no? Te chequea. Anda, Pedro, le digo, hazte un chequeo. Y él me decía, no. Yo le digo, ¿por qué no? ¿Qué tal si me dicen que estoy enfermo? Oye, ¿ves? Por eso Pedro pues, jaló unos cursos, ¿no? Obviamente, es preferible, jóvenes, tener información. Si tú vas a un chequeo y te dicen, ¿sabe qué? Usted tiene infección en los riñones. No. ¿Acaso te vas a morir por eso? No, tienes que tomar las decisiones correctas. Consumo usted tal antibiótico, tal alimento, etc. Puedes hacer algo respecto a una situación. Pero si no tienes datos, si no tienes información, ¿cómo va a mejorar tu salud? Hay mucha gente que dice, ay, me duele acá, me duele acá, me duele acá. Y no se van a chequear. Y ese dolor luego aumenta, luego se complica. Es como ir al dentista, ¿no? ¿Cuántas veces al año deberías ir al dentista? Mínimo 2 veces. Aunque sea para que te chequee, te haga tu limpieza dental. Pero a veces algunos, ¿qué hacen? No, que voy al dentista, no ese sacamuela, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La caries que puede estar empezando se complica. Ya vas cuando ya no hay salvación, tiene que ser endodoncia y encima te va a cobrar. Y tú dices, ¿por qué? Es muy caro, pero es así, pues. Entonces recuerda, ¿no? Chequea. Ya, listo. Entonces, filtración. Y terminamos, ya terminamos con el número 10. ¿Ya? La número 10 dice, no forma parte de la nefrona. La nefrona, observa, nefrona, tiene como componentes al corpúsculo renal y a los conductos uriníferos. El corpúsculo renal presenta el glomérulo y la cápsula de Bowman, y los conductos uriníferos, el túbulo contorneo proximal, el asa de Ehrlich y el túbulo contorneo distal. ¿Y cuál no forma parte de la nefrona? El que no forma parte de la nefrona son los tubos colectores. Esta preguntita, jóvenes, que se tomó en 2006, se ha tomado luego en muchos otros exámenes. Por eso la recomendación que te doy, siempre revisa preguntas de exámenes de años anteriores. Revisa. Y de esa manera vas a tener una idea mucho más clara, mucho más precisa de cómo es la manera de expresar un docente cuando te evalúa. ¿Listo? Entonces, hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Te deseo lo mejor.